continuar el día de hoy con nuestro estudio de la confesión. Y antes de continuar, me gustaría, como a manera de recordatorio, hacerles unas pequeñas preguntas a ustedes, ¿no? ¿Por qué es bueno estudiar una confesión? ¿O por qué es bueno estudiar y conocer un credo o un catecismo reformado histórico? ¿O qué beneficios encontramos? Adelante, hermano. Una de las razones es porque un credo, una confesión vino después de reunirse muchos creyentes, ¿verdad?, del pasado, que con el deseo de poner en orden de una manera fácil las doctrinas básicas o las doctrinas de la Biblia, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Sí. De lo que creemos. Nos unimos a la historia, Sí. por así decirlo, ¿verdad? A la historia de la iglesia, de nuestros antecesores, ¿verdad? Con los cuales compartimos la fe. ¿Alguna otra, hermanos? ¿Alguna otra beneficio, alguna bendición que puedan ustedes ahora ya entender del por qué estudiar una confesión? Porque en el discipulado para los nuevos creyentes es más fácil sumarizar toda nuestra fe en algo más completo, especialmente para alguien que está empezando en el camino del Señor. Creo que ayuda mucho para el discipulado. Como construir un mapa, ¿va? Como tener un mapa de hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿O sí? Porque como es histórico, es algo concreto, con mucha base, con muchas personas, bueno, creencias anteriores, entonces no es una teología nueva, es algo que históricamente por muchos años ya ha sido probado y visto como bíblico y sana doctrina. Exacto, es una fe que compartimos con un grupo de eruditos que se juntaron en algún tiempo de controversia para escribir y dejarnos de alguna manera un mapa a nosotros, ¿verdad? Es una teología sistemática, por así decirlo, que ha pasado la prueba del tiempo, ¿verdad? Y de esta manera nos beneficiamos, ¿verdad? ¿Algún otro, hermanos? ¿Algún otro que quiera añadir algo? ¿Por qué una confesión? ¿Por qué estudiamos, por ejemplo, también las solas? ¿Qué beneficio, qué bendición hay en estudiar estas doctrinas en esta forma sistemática? ¿Qué hacen? Yo creo que nos da un conocimiento más profundo acerca de Dios, un entendimiento. Nos ayuda. Ajá. Pone barreras. ¿Qué opinan que pone barreras y nos protege de herejías, verdad? Con los que nuestra fe ha sido atacada, ¿verdad? Ha sido atacada y las doctrinas estas doctrinas, estas confesiones históricas funcionan también como barreras para que no nos salgamos más allá de los límites, ¿verdad? Así es. Ahora recuerden, como decía también la hermana Susi, que esta confesión fue elaborada por más de 100 teólogos puritanos en un lapso de casi 5 años, ¿no? Y la misma palabra dice que en el consejo de multitud, en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿va? Y ellos se reunieron para elaborar una confesión de acuerdo a las Escrituras, porque es una teología sistemática y es sana siempre y cuando se apegue a las Escrituras, ¿va? Y ellos se pusieron de acuerdo y, como dice un maestro, estos teólogos no doblaban las manos tan fácilmente. Es decir, eran teólogos eruditos, puritanos, con convicciones firmes y fuertes. No los convencían a la primera, ¿va? Sino que eran hermanos que profundizaban y debatían y sostenían sus convicciones firmes, ¿no? Para poder plantar en un momento dado su firma de estar de acuerdo con determinada confesión, ¿no?
En la actualidad podemos encontrar algunas teologías sistemáticas que han sido elaboradas por un hombre, ¿no? Muchas de ellas, gracias a Dios, se apegan a estas también confesiones históricas, ¿verdad? Pero también es un poco más riesgoso, ¿verdad? Cuando son elaboradas por un solo hombre, y si no se apegan a la historia, pues deberíamos de estar un poco alertas, ¿no? Nuestra fe no es una revelación de interpretación privada, sino que ha pasado por los siglos. ¿Cómo es que esto fue? Dios ha proveído maestros providencialmente a lo largo de estos 2000 años que han sido de edificación para la iglesia, ¿no? Así como proveyó también traductores para que nosotros podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos, traducida en nuestros idiomas. Esto fue una obra soberana, providencial de Dios, ¿verdad? Si creemos y decimos que creemos en un Dios todopoderoso y soberano, puede preservar en su palabra y puede darnos maestros a lo largo de la historia para que nuestra fe, para que no nos perdamos y nos sirva de edificación, ¿verdad? Ahora, recordemos un poco el capítulo. Estamos estudiando y yo sé que hemos sido un poco lentos, pero creo que este capítulo en particular es necesario que lo profundicemos porque estamos poniendo las bases, ¿no? El capítulo 1. ¿Alguien puede comentarme algo acerca de lo que habla el párrafo 1? A ver, hermanos, quién dice, quién nos puede comentar un poco algo o de qué trata el párrafo 1? Si pueden leerlo rápidamente un poquito y podrán ver ahí de qué trata el primer párrafo. Ok, los voy a ayudar un poco. El párrafo 1 habla de la revelación específica, las Sagradas Escrituras, que eran necesario para el hombre, ¿verdad? En el párrafo 2 y 3 hablamos ¿tienen sus confesiones a la mano? El canon, exacto. Párrafo 2 y 3 en el canon, los 66 libros. ¿Y qué hablamos? ¿Se acuerdan qué atributo o qué hablamos específicamente en esos dos párrafos? ¿Por qué tales libros sí y tales libros no? Unos libros son inspirados, ¿no? Y otros no, ¿verdad? Entonces hablamos de la inspiración divina en el párrafo 2 y 3. En el párrafo 4 hablamos de la autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Y vimos que la autoridad procede del autor mismo, ¿verdad? Que es Dios. El párrafo 5 hablamos de el testimonio de la iglesia. La iglesia da testimonio a los hombres de que la palabra de Dios es la palabra de Dios. La iglesia como tal debemos dar testimonio. También, ¿qué más da testimonio de que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Qué da testimonio? Aparte de nosotros como miembros de una iglesia, la iglesia misma, la misma Biblia da testimonio, ¿no? Y cuando decimos que la Biblia da testimonio, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la forma en la que está escrita, al tema del cual está hablando, ¿va? A lo hermoso y la magnificencia con la que está escrita la Biblia, ¿no? O sea, 66 libros hablando del mismo tema en muchos años, nos habla de que es un libro divino, ¿no? Pero para dar incluso certeza de que es la palabra de Dios, también vimos que es requerida la iluminación del Espíritu Santo, ¿eh? O sea, que es necesario la obra del Espíritu Santo que nos ilumina de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Ahora el párrafo 6,
que estudiamos en 2 clases, ahí así hablamos de lo que mencionó la hermana. ¿Qué hablamos en el párrafo 6, hermana? La suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Y abordamos que es suficiente para qué. ¿Se acuerdan? Pueden leer su confesión y lo van a encontrar en el primer párrafo 6. Es suficiente para las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, ¿verdad? O sea, es práctica, ¿verdad? Ahora, el día de hoy estudiaremos el párrafo 7, que es la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras, o en una palabra menos rimbombante, es la claridad. La claridad de las Escrituras. Eso es lo que significa literalmente la claridad o transparencia de las Escrituras. Entonces, nuestro párrafo 7 dice, y lo tenemos en la pantalla si no tienen su confesión, dice, lo leemos, dice: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, y escuchen, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Hoy vamos a dividir nuestro estudio en dos puntos. Punto número 1, las cosas difíciles de entender. Y punto número 2, las cosas fáciles de entender. Ahora, vamos a recordar el contexto histórico. Porque, ¿a qué se refiere la confesión con claridad? ¿Por qué los eruditos escribieron este párrafo para hablar de la claridad de las Escrituras? Recuerden que la confesión fue escrita también como respuesta a los ataques que estaba recibiendo nuestra fe. Las Escrituras es principalmente, ¿no? Entonces, recordemos que la mentira ancestral de Satanás es decirle al hombre que Dios no es claro. Fíjense muy bien, la mentira ancestral de Satanás es decirle al hombre que Dios no es claro, que no es claro en su palabra, que necesita un intérprete para darle al hombre dirección. Y esto lo vemos en Génesis 2:17. El Señor diciéndole a Adán, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La indicación de Dios fue clara: de este árbol no comerás. La orden fue directa, al igual que la advertencia también fue clara y transparente: ciertamente morirás. Pero la serpiente metió duda a Eva. La serpiente mete duda a Eva. Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo la serpiente ahí? Está metiéndole duda acerca de lo que Dios dijo claramente, ¿verdad? No comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho. Y finalmente en Génesis 3:4, después de sembrar duda a Eva, leemos, Génesis 3:4, leemos: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué había dicho el Señor claramente? Ciertamente morirás. Y la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como si dijera,
No entendiste a Dios, no entendiste, déjame te lo voy a explicar. Y entonces tuerce todo el mensaje, tuerce toda la orden, todo el mandato lo tuerce. Y este antiguo error tiene un lugar supremo en la Iglesia Católica Romana y actualmente sigue teniéndolo, igualmente. Y como hemos dicho, fue en este contexto de lucha contra las mentiras de la Iglesia Romana en que providencialmente se escribió la confesión. Vean lo que enseña el Catecismo Católico Romano. Aclaro, el Catecismo Católico Romano en la pregunta 1328. ¿Cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Aclaro, Católico Romano, Catecismo. ¿Cómo podemos saber el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Respuesta: podemos entender el verdadero significado por medio de la Iglesia Católica Romana, que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas. O sea, ellos están atribuyendo que solo a través de ellos es que podemos entender la palabra. Si se dan cuenta, hermanos, hemos visto que para que un hombre reconozca que la Biblia es la palabra de Dios, es por medio de ¿quién? De la revelación del Espíritu Santo. Y también vimos que el entendimiento de las Escrituras es mediante la iluminación, que es también la obra del Espíritu Santo. Párrafos 5 y 6. ¿Se dan cuenta cómo los párrafos y toda la confesión nos va fortaleciendo y nos va haciendo entender de diferentes ángulos y puntos? Pero la Iglesia Católica Romana dice que únicamente ellos pueden explicar las Sagradas Escrituras, y añaden que la asistencia del Espíritu Santo los preserva del error a ellos y que solo ellos son autorizados. O sea, ellos se ponen en un lugar de intermediarios. La misma escena de Satanás tratándose de interponerse entre Dios y el hombre, torciendo la palabra clara de Dios. De esta forma, mientras afirmaban que Dios habla al hombre en la Biblia, también enseñaban que Dios no habla claramente. Y por lo tanto, por encima de la palabra de Dios tenía que estar la interpretación autoritativa, ya no la autoritativa de la palabra de Dios, sino la interpretación autoritativa de la Iglesia de Roma. Ahora, este fue el contexto histórico de la Reforma, en el que la palabra de Dios estaba siendo atacada y en el que los escritores eruditos redactaron la confesión. Pero como ya vimos, actualmente la Iglesia de Roma, porque eso que les leí incluso les voy a dar ahorita unas lecturas actuales, unas actualizaciones. Actualmente la Iglesia de Roma enseña lo mismo. Miren este otro extracto publicado el 11 de octubre de 1992. Y cito: la interpretación de las Escrituras está sujeta en última instancia al juicio del magisterio de la Iglesia, el cual lleva a cabo la comisión divina de guardar e interpretar autoritativamente la palabra de Dios. O sea, ellos se atribuyen la comisión divina de que ellos guardan la palabra y solo ellos la pueden interpretar autoritativamente. Ellos agregan que la revelación se transmite conjuntamente por medio de la tradición apostólica y las Escrituras. O sea, ya no es sola Escritura. Y añaden en su catecismo: las Sagradas Escrituras por sí solas son insuficientes. O sea, esto lo encuentras en su catecismo. Las Sagradas Escrituras por sí solas son insuficientes, ya que también es necesaria una enseñanza autoritativa, la cual es dada a través del oficio magisterial de la Iglesia, es decir, sus sacerdotes. Y continúan, fíjense cómo continúan los católicos romanos: por tanto, aceptan las Escrituras y la tradición
como un único depósito sagrado de la palabra de Dios. Y ellos agregan, aunque esto nos diferencia de aquellos que creen solo en la Biblia como su fuente de revelación, los católicos romanos aceptamos y honramos igualmente a las Escrituras y a la tradición con el mismo espíritu de devoción. Entonces, según esto, la Iglesia de Roma tiene la opinión experta acerca de lo que significa la palabra de Dios. En conclusión, la palabra de Dios siempre ha sido atacada en este aspecto, en especial por la Iglesia de Roma, quien ha encabezado este ataque históricamente, interponiéndose entre Dios y el hombre, tal como lo hizo la serpiente, promoviendo lo siguiente: que confiemos en la palabra clara del hombre en vez de, según ellos, remarco, lo que ellos llaman la oscura palabra de Dios, porque Dios no ha hablado claramente, repito, según ellos. Mientras que la fe reformada enseña el asunto totalmente al revés. Es decir, mantenemos que solo las Escrituras expresan la verdad divina con perfecta claridad, y por eso solo ellas tienen la autoridad absoluta, sola Escritura. Ahora, esta enseñanza de la claridad de la Escritura fue sumamente fundamental para el grito de la Reforma. La sola Escritura fue el primer estandarte de la Reforma protestante. El simple hecho de que la Escritura es la máxima fuente de conocimiento y verdad que debe regir la conciencia del ser humano presupone un claro entendimiento de las cosas que están escritas en ellas. El solo hecho de que la sola Escritura es la máxima fuente del conocimiento, esta sola verdad que debe regir nuestras conciencias, presupone un claro entendimiento de las cosas que están escritas en ellas. Así Lutero lo afirmó, que la sola Escritura concede la autoridad máxima para desafiar a todo sistema contrario a ella. Entonces, es necesario afirmar que la Biblia es autoritativa, que es clara, y entenderlo, ¿verdad? Lutero, enfrentando a Erasmo de Rotterdam, declaró esto en esencia. Dice: mas el hecho de que muchas cosas sean difíciles para muchos se debe no a la oscuridad de las Escrituras, sino a la ceguera o desidia de esa gente misma que no se quiere molestar en ver la clarísima verdad. Ahora, decir que Dios ha hablado claramente no quiere decir que no haya nada profundo o difícil de entender en las Escrituras. Y vamos a empezar entonces con el punto número 1, las cosas difíciles de entender. Veamos el párrafo. El párrafo empieza: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Y la confesión nos da 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16, donde vemos al apóstol Pedro hablando de las cartas de Pablo, y nos recuerda que en las Escrituras hay algunos puntos difíciles de entender. Y ojo, no son todas las Escrituras las difíciles de entender, sino son algunas cosas en las Escrituras las cuales se declara que son difíciles de entender. 2 de Pedro 3:16. Y podemos ver desde el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No son las escrituras por completo, repito, sino solo algunas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Podemos verlo en el mismo pasaje. El primer pasaje es este mismo, donde podemos ver claramente mencionado este tema. Leamos desde el versículo 10. Vean desde el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro está hablando de la venida del Señor y los detalles que implica su venida. Y él habla de esto como las cosas que son difíciles de entender, las cosas que han de pasar como parte de la segunda venida del Señor. Número 1, que los cielos pasarán con gran estruendo. Eso de entrada nosotros lo leemos y nos causa ya de entrada dificultad, ya no es tan fácil de entender, ¿verdad? Número 2, que los elementos arderán y serán deshechos. Número 3, y que la esperanza del creyente de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia debe ser según sus promesas. Estas son las cosas a las que se refiere Pedro como difíciles de entender. Entonces, como ejemplos de algunas cosas difíciles de entender están los pasajes escatológicos, por ejemplo, pasajes escatológicos en el Nuevo Testamento y que también hay en el Antiguo Testamento, como en Daniel, Zacarías, Isaías, Ezequiel, etc. En general, todos los textos apocalípticos, ¿no? Estos son llamados difíciles de entender aquí por Pedro, ¿verdad? De los cuales Pablo habla en otras cartas también, ¿verdad? Otros ejemplos de algunas cosas difíciles de entender los podemos ver en el libro de Levítico, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros empezamos a leer Levíticos y nos dormimos de repente, ¿verdad? Porque nos cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? Son cosas difíciles de entender, lo podemos ver en estos libros, por ejemplo, que para nosotros ahora en el siglo XXI resulta difícil de entender, incluso de leer, ¿verdad? Pero eso no significa que las escrituras no sean claras, incluidas estas cosas, sino que son difíciles de entender para nosotros en este siglo XXI, ¿verdad? Y Pedro continúa hablando de estas cosas difíciles que Pablo escribió. Él dice en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y escuchen, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. La Biblia de las Américas traduce indoctos e inconstantes como
ignorantes e inestables, que tuercen o tergiversan, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición, dice. Ahora, hermanos, no cabe duda que los no estudiosos e inestables pueden y a menudo logran torcer las cosas difíciles de las escrituras. Y dice Pedro que esto es para su propia destrucción. Entonces aquí tenemos una aplicación para nosotros, a no ser inconstantes o no estudiosos o inestables, ¿verdad? O sea, tenemos un llamado a no ser inestables, inconstantes, porque estaremos muy susceptibles a torcer las escrituras y en especial las cosas que son difíciles de entender. Pero no es por la falta de claridad en ellas, sino por nuestra falta de estudio y consistencia. Y por el contrario, como aplicación, los que se dedican a estudiar con diligencia y consistencia, en otras palabras, no solo cuando se animan repentinamente, sino con diligencia, ellos sabrán la verdad inescrutable de la palabra de Dios. El hecho de que Dios ha hablado claramente de cosas difíciles no las hace fáciles necesariamente a nosotros, porque como ya dijimos, intervienen otros factores, como nuestra falta de estudio o falta de diligencia, la inconstancia. Entonces, estamos viendo las cosas difíciles de entender. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Y hemos visto objetivamente que hay algunas cosas difíciles de entender, pasajes más difíciles de entender. Ahora la confesión continúa agregando lo subjetivo, porque agrega en el punto 2, ni son igualmente claras para todos. Es decir, que hay una diversidad en el nivel de entendimiento de la palabra para las personas. Hay una diversidad, ¿verdad? Todos van a entender a lo mejor en alguna forma diferente o en diferente nivel. Para unos va a ser más claro que para otros, ¿verdad? Es decir, hay cosas que son difíciles objetivamente hablando, pero también hay cosas difíciles a nivel subjetivo. Y veamos 3 razones. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué no son igualmente claras para todos? Número 1, primera razón, la falta del nuevo nacimiento o la regeneración. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede entender el mensaje de la palabra de Dios. Y estoy seguro que todos aquí saben a lo que me refiero. Seguro recuerdas cómo no entendías nada de lo que decía, ni te edificaba antes de llegar a fe. Ni entendías, ni te edificaba, ni te llamaba la atención, ¿verdad? Y esto es porque un no nacido de nuevo ni siquiera reconoce la Biblia como la palabra de Dios. Porque es mediante la obra del Espíritu que esto sucede, como ya vimos en el párrafo 5.3 y el párrafo 6.2. Y es porque un no regenerado, un no nacido de nuevo, no puede ver las cosas espirituales. 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia es la palabra de Dios, y para que alguien pueda apreciarla, tiene que ser gente regenerada, nacida de nuevo, hijo de Dios. Razón número 2, la falta del don de maestro o de maestría. ¿A qué me refiero? Dios ha dado dones espirituales a su iglesia, y en su sabiduría y amor, Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, dio estos dones.
Él dio regalos específicos. Y entre estos dones dio el don de pastor y maestro, con el propósito de que aquellas personas a las cuales Él dio el don se entreguen a esta labor de estudiar y enseñar las Escrituras en el contexto de la iglesia local, para la edificación del cuerpo. Hermanos, repito esto: Cristo, en su amor pastoral, en su bondad, su gracia y sabiduría, levanta a hombres como pastores, maestros para la iglesia. En otras palabras, Dios en su sabiduría dio diversidad de dones a su iglesia, y no todos son llamados a dedicar su vida al ministerio pastoral o a la enseñanza de la Biblia dentro del contexto local en la Biblia. Y entendamos esto: no hay ninguna condición especial en el hombre, no hay nada en especial en el hombre. De hecho, él dice que escogió a lo ¿cómo? A lo vil y a lo despreciado. Los escogió. A lo que no es sabio. Dios, Dios ha dado estos dones a alguien, y esto lo hizo en su soberana voluntad. En Efesios 4:12, Pablo explica claramente esto. Este pasaje de Efesios es fundamental para la vida en la iglesia, hermanos. Es fundamental que entendamos estos pasajes, porque nos van a llevar a poder entender cómo es la vida en la iglesia, que hay un orden que estableció el Señor, ¿no? Pablo explica claramente esto, que los pastores y maestros son un don de Cristo para la edificación del cuerpo. El doctor Benítez, recuerdo que usó la palabra, son esclavos para sus esclavos. Y hago hincapié, por supuesto, en los predicadores y maestros fieles, que exponen las Escrituras y explican su significado, porque sabemos que hay muchos falsos pastores y maestros que no enseñan la palabra, sino que la tuercen, porque son inicuos, como dice 2 de Pedro 3:16 al 17. Y esto es difícil para decirlo en la posición en la que estoy en este momento, decir estas cosas, pero es lo que dice la palabra de Dios, y es necesario, porque va a ser para la edificación de la iglesia, ¿no? En aplicación, si tenemos en nuestra iglesia pastores temerosos, maestros temerosos de Dios, que nos explican y aplican las Escrituras a nuestros corazones para que crezcamos en piedad, como dice Efesios, ¿verdad? Para que seamos edificados, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Primero que nada, debemos alabar a Dios por su misericordia y sabiduría, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos que tomar ventaja de tal bendición, ¿verdad? Tenemos que aprovechar esa bendición, ¿verdad? Porque para eso nos la dio. Y después tenemos que hacer lo posible para facilitarles que se entreguen a este trabajo, que va a ser de bendición para nuestras almas, ¿verdad? Para que se puedan dedicar a la predicación, la oración y la enseñanza. Los pastores tienen una responsabilidad muy alta, pues darán cuentas al Señor de las almas que les dio a apacentar y a alimentar, porque es para nuestra edificación. Y todo esto trae gloria a Dios conforme somos transformados al carácter de Cristo. De eso se trata la vida en la iglesia. De eso se trata, que afilemos nuestros carácter para que cada vez sea transformado a la imagen de Cristo, ¿va? Si alguno de nosotros es descubierto en chisme, ¿qué debe hacer otro hermano?
exhortarlo con gracia. Hey. Y para que el otro hermano reaccione y diga, perdón, tienes razón. Y en ese momento se arregla la situación, ¿verdad? Debemos de ser listos y estar atentos para detener el pecado dentro de la congregación. Y que crezcamos juntos como un solo cuerpo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Ya vimos 2 razones de por qué no son igualmente claras para todos o difíciles de entender. La falta de regeneración y la falta del don. Veamos la tercera razón de por qué no son igualmente claras para todos. Y aquí tenemos el factor de la ética, la vida. Y la idea es que aunque la Biblia es perfectamente clara, el factor de responsabilidad del hombre sigue estando ahí. Recuerden que en el párrafo 6.1 vimos que la Biblia es suficiente para hablarnos de la vida, refiriéndose a la conducta o la ética. Es decir, la enseñanza de la Biblia es suficiente para que una persona lleve una vida piadosa, que glorifique a Dios. Y esta es una causa de por qué algunas cosas no son igualmente claras para todos. Porque las personas que permanecen viviendo una vida piadosa, es decir, en obediencia, el Señor las ilumina más. Y por el contrario, la falta de una vida piadosa o desobediencia traerá oscuridad. Y en esto todos nos tenemos que autoexaminar. Mateo 13, 12 al 14, nuestro Señor dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Matthew Henry comenta, los oyentes negligentes y frívolos son presa fácil para Satanás, que como el gran homicida de las almas, es el gran ladrón de sermones, y con seguridad estará presto para robarnos la palabra si no tenemos el cuidado de obedecerla. La palabra de Dios es para ser obedecida. En aplicación, en aquellos en quienes Dios está actuando salvíficamente, producirán fruto, y los que no, aun sus privilegios como oír la palabra, les serán quitados. Puedes estar escuchando sermones, pero si no los llevas a la práctica en tu vida, no estarás llevando una vida de piedad y solo te estarás haciendo un religioso hipócrita. Y déjame decirte una cosa, tus seres queridos y cercanos lo notan. Por eso el llamado a ser hacedores y no solo oidores. Y la confesión también nos da el pasaje de 2 Timoteo 3:15 al 17. 2 Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos cómo Pablo le recuerda a Timoteo que las escrituras le pueden traer sabiduría a su vida, enseñándolo, redarguyéndolo, corrigiendo e instruyéndolo en piedad, es decir, en justicia, con el propósito de que se manifieste, de que se manifieste en una vida con buenas obras que glorifican a Dios.
es decir, una vida dando fruto. Ese es el fin. Y Dios en su gracia le da más a tales personas y les dará más luz a tales personas. Entonces, hasta aquí hemos visto que las escrituras son claras, pero hay algunas cosas difíciles de entender, porque hay algunas cosas en sí mismas, objetivamente, que son difíciles de entender, como ya vimos, algunos pasajes y algunos libros. Y también vimos que subjetivamente algunas cosas no son igualmente claras para todos, porque no toda la gente es regenerada, no son igualmente claras para todos, porque no todos tienen el don de pastor o maestro. Y 3, el factor de la ética, la vida, es decir, la falta de una vida piadosa o de obediencia. Ahora veamos las cosas fáciles de entender. La confesión dice en el punto número 3: sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, escuchen esto, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. La confesión nos dice que, sin embargo, a pesar de que hay algunas cosas difíciles de entender, las cosas necesarias a saber, creer y guardar para ser salvos están claramente expuestas por todas las Escrituras. Es decir, hay 3 cosas necesarias que son fáciles de entender. Primer cosa necesaria para salvación es saber, es decir, el conocimiento del Evangelio, la información, la noticia del Evangelio, que Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y que mediante su vida, muerte y resurrección, es decir, su obra redentora, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado, es que un pecador que se arrepiente puede ser reconciliado con Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esta primera cosa necesaria para la salvación es clara y fácil en las Escrituras de entender. Y la confesión nos da un pasaje, 2 Timoteo 3, 14, 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y escuchen, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está recordando a Timoteo que cuando era niño él fue instruido en las Escrituras, y recordemos que Timoteo fue instruido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fue instruido, y Pablo le dice que esta porción de las Escrituras, además de ser suficientes para saber y llegar a fe en Cristo Jesús, noten lo que le dice, también eran claras o fáciles de entender, tanto que para un niño las entendiera y fuera salvo por la fe en Cristo. Y es porque todas las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, apuntan o tienen como mensaje central a Cristo. ¿A qué nos anima esto, hermanos? A que debemos estudiarlas con nuestras familias. ¿Notan esto? Esto nos debe de animar a ser obedientes y diligentes en enseñar a los niños. Obedientes y diligentes en enseñarlos.
Vean el versículo 15 y que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primer cosa necesaria, saber la información del mensaje, el evangelio, las noticias. Segunda cosa necesaria para salvación y que está expuesta claramente en uno u otro lugar de las escrituras es el creer el evangelio, el creer las buenas noticias. Esto que es necesario y está claramente expuesto en uno u otro lado de las escrituras, es necesario creerlo y hacerlo tuyo, tomarlo en tu corazón y aferrarte a él como tu única opción de salvación. Segunda Timoteo 3:15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo diciéndole a Timoteo acerca de la enseñanza que recibió desde su niñez. Él hace referencia a que no es necesario ser un erudito, sino que un niño puede ser salvo con las escrituras, aún con el Antiguo Testamento. Ya que esta información necesaria que hace sabio al sencillo, a un niño, por ejemplo, está contenido en las escrituras claramente. Tal como dice el Salmo 19, 7, 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y la idea es la misma. Al decir que hace sabio al sencillo, se refiere a alguien con poco conocimiento o preparación académica, o a alguien como un niño. Las escrituras declaran de sí mismas que son como una lámpara. Lo vemos en el versículo 8 de este Salmo 19. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El Salmo 119, 105 dice, con la misma idea, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista usa la misma idea de alumbrar para describir la cualidad de guiar, de enseñar, de redarguir, de instruir y de corregir. Igual que 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Igual que en el Proverbio 6, 22, 23, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, las cosas necesarias para la salvación son fáciles de entender, y la palabra hace la función como de una lámpara o una antorcha que alumbra el camino, que te instruye y te guía al Salvador, incluso al que no es un erudito o sabio, tal como un niño. Y para terminar, la tercera cosa necesaria para la salvación es guardar. Y la idea es la obediencia a lo que has oído, el evangelio, la información de la obra de Cristo, la obediencia para creer y obedecer al llamado, es decir, hacerlo tuyo, como que te habla a ti particularmente, y venir a Él en arrepentimiento y fe, es decir, responder positivamente a el llamado. Deuteronomio 3, 11, 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es decir, que es claro y al alcance de un niño.
No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios es suficiente y es clara, especialmente para la salvación. Y esta claridad se refiere entonces a que tanto los estudiosos como los no estudiosos pueden, por medio de un uso adecuado de los recursos, lograr un entendimiento correcto y salvífico de las Escrituras. ¿Y cuáles son esos recursos? El oír, es decir, ser expuesto a la predicación fiel de la palabra, a una predicación bíblica de sana doctrina, que es predicada por pastores fieles, que, como dijimos, profundizan en las Escrituras y lo aplican a nuestros corazones. Número 2, otro medio ordinario es la lectura y la meditación. No son cosas difíciles, ¿verdad? Oír y la lectura y la meditación. Y como hemos visto, la Biblia con frecuencia afirma su claridad y beneficios. Y habla con frecuencia de ella y de la responsabilidad del creyente de leerla. En un pasaje muy conocido, Moisés le dice al pueblo de Israel, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, repíteselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 7. Y lo mismo para nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos, pero para nosotros aplica, ¿verdad? Y se esperaba con esto que todo el pueblo de Israel pudiera entender las palabras de las Escrituras lo suficiente para poder inculcárselas continuamente a sus familias, a sus hijos. Y como comenta Wayne Grudem, esta enseñanza no consistía solo en memorización de la Biblia, sin entenderla, porque el pueblo de Israel y nosotros debemos hablar de la Biblia durante nuestras actividades diarias, al estar en la casa, al andar por el camino, al irnos a dormir o al levantarnos. Debemos de tener la palabra y aplicarla a nuestras vidas diarias. Es decir, que Dios espera que su pueblo sepa y sea capaz de hablar de su palabra con una aplicación apropiada a las situaciones ordinarias de la vida diaria. Cuando se te presenta la situación de una tentación, aplicas la palabra, ¿verdad?, a tu vida. Es necesario aplicarla a nuestra vida diaria. Tenemos una gran responsabilidad como hombres, líderes, padres y madres en nuestras casas. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, ayúdanos a no ser solamente oyentes, oidores de tu palabra, sino también a ser hacedores de ella. Aplicar tu palabra a nuestra vida. Aplicar tu palabra, la cual es autoritativa, es suficiente, es inspirada, es inerrante y además es clara
y es luz para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que tú obres por medio de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y nos des convicción de pecado en las áreas en las que no estamos siendo diligentes y constantes en la lectura y meditación de tu palabra, Señor. Te alabamos y te glorificamos por quien eres. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.